La Universidad Rural de Guatemala le da la más cordial bienvenida al curso de Administración 3, código FG 068, semana 3, con los temas procedimientos, programas y presupuestos. Objetivo de la clase. Como bien saben, en cada una de las clases tenemos los objetivos que se pretenden alcanzar para saber a dónde queremos llegar en cada uno de los cursos. En este caso, el objetivo de la presente clase es que el estudiante conozca sobre los procedimientos, presupuestos, la toma de decisiones y otros temas en particular, que le serán de mucha utilidad al momento de estar trabajando en cualquier institución pública o privada. Vamos a definir lo que son los procedimientos. Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consiste en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben de realizarse ciertas actividades. Muy importante en este sentido, porque ciertamente la cronología nos indica el tiempo que se tiene que seguir y las etapas que se tienen que buscar en cada una de estas situaciones, ya que con ello se pretende establecer claramente todos desde el primer paso hasta el último. También se dice que un procedimiento es el conjunto de acciones que tienen que realizarse todas igualmente para obtener los resultados bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, procedimientos de emergencia. Eso es una de las situaciones que podríamos mencionar. Entonces, de ahí depende la importancia, ya que esto nos permite establecer un mejor parámetro que se tiene que medir para determinar claramente a dónde se quiere llegar en este procedimiento. Muy importante. Entonces sabemos de que en todo momento vamos a tener procedimientos que elaborar, como por ejemplo, si bien es cierto, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en diferentes lugares, vamos a elaborar esos procedimientos. Luego entonces tenemos el tema sobre la toma de decisiones. Y en sí, el proceso es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre varias alternativas. Esa toma de decisiones tiene que ir de la mano con los principios que se abordan. Principios que son de suma importancia porque de esto depende una buena toma de decisiones. Y recordemos que tiene que ver también con los procedimientos.
procedimientos que determinarán, en cierto modo, la importancia de poder tomar buenas decisiones. Por ejemplo, número 1, preocúpate por decidir bien más que por acertar. Es uno de los principios para la buena toma de decisiones. Al momento de realizar esa toma de decisiones, se tiene que tener muy en cuenta de que la elección es muy importante que por acertar. Porque si se eligió bien, entonces no habrá ningún inconveniente al momento de poder realizar o de poder haber tomado esa decisión. Número 2, identifica claramente tus objetivos. ¿Qué significa esto? De que esos objetivos tienen que estar bien definidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Entonces, si sabemos bien a dónde queremos llegar con esos objetivos, entonces no habría ningún inconveniente para poder alcanzarlos, porque ya sabríamos la ruta a seguir o los procedimientos a elaborar para poder llegar a esos objetivos. Luego, en el número 3, plantea tus problemas de forma realista. Muy importante en este sentido porque al momento de realizar nuestra elección y plantear bien los problemas, tenemos que definir bien, ya que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tenemos que ser bastante realistas en ese sentido, porque esto nos permitirá no hacer ninguna toma de decisión que vaya fuera del alcance de lo que se pretende hacer. Por otro lado, también tenemos el no te autoengañes. Al momento de ser realista, tenemos que ser conscientes también de todo nuestro alrededor. Eso nos permitirá establecer claramente que estamos buscando el alcance de los objetivos. Y el hecho de que yo me autoevalúe, tengo que, aparte de ser realista, también tengo que estar consciente de la situación, porque tengo que tener otras perspectivas también que me permitirán poder establecer esto. Luego, en el número 5, tenemos atiende solo la información relevante. En esta información relevante es importante mencionar que vamos a buscar claramente todo lo importante, toda esa información que me servirá para tomar una buena decisión o tomar buenas decisiones. Esta información tiene que ir de la mano claramente con poder alcanzar estos objetivos. Luego, el principio número 6 nos indica, reconoce la incertidumbre y gestiónala. Al momento de tener experiencia, uno o la persona va a ir reconociendo esa forma de ver la incertidumbre y poder darle un trato distinto y poder manejarla para obtener resultados más exactos, más precisos. En el 7 tenemos sé creativo y genera alternativas. Al momento de tener creatividad, vamos a tener la opción de generar esas alternativas que nos permitirán de una u otra manera poder determinar y generar esas alternativas con la creatividad que tenemos que hacer. En el número 8
ten en cuenta tus decisiones tienen que ver con las consecuencias. Toda acción genera una reacción. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta situación porque nuestras decisiones obviamente van encaminadas a tener consecuencias y tenemos que estar preparados también para asumirlas. Dicho de otra manera, de que es importante analizar bien para tomar una buena decisión y que ésta pues nos permita de alguna manera mejorar la situación. El número 9, lo que decidas, ponlo en práctica. Muy importante porque imagínense gastar bastante tiempo en analizar, pensar, escribir o lo que sea, y al final no ponemos en práctica esa decisión. Entonces, hay que tener en cuenta este principio porque realmente entonces estamos gastando mal nuestro tiempo. Luego, en el principio número 10, sé consciente de que no todo es racionalidad. Hay muchas situaciones que analizar en este modo para poder determinar realmente que una buena toma de decisiones nos va acercando más a lograr nuestro objetivo y con ello lograr nuestra meta organizacional. Y ahora vamos a hablar más específicamente de cada uno de estos principios, ya que es muy importante saber y conocer en teoría cada uno de ellos. Por ejemplo, número 1, preocúpate por decidir bien más que por acertar. Este principio pues es habitual tener un injustificado sentimiento de responsabilidad, el cual nos lleva a pensar que hacemos las cosas bien, todo saldrá como estaba previsto. Pero en una decisión concreta podemos haber decidido bien y obtener malos resultados. Y viceversa, el factor suerte también interviene. O el factor de probabilidades, ¿verdad? Como por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire y esta pues cae cara o escudo, la probabilidad de que esto suceda pues será del 50%. Entonces, en este sentido, hay que tener muy en cuenta esta situación también porque la decisión que se tome va a acercarnos más a esa meta o a esos objetivos que previamente hemos establecido. Luego, identifica claramente tus objetivos. Si no sabemos dónde vamos, difícilmente llegaremos. Como dice también el dicho, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Entonces, por eso es que tenemos que analizar bien esta situación, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro a dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Es fundamental plantearnos qué quiero, qué necesito conseguir. Saber dónde vamos nos permite actuar en función de nuestros objetivos, en vez de reaccionar ante lo que acontece. Entonces, hay que tener mucho énfasis en esta situación, ya que esto nos prepara para poder tener el camino a donde vamos a dirigirnos. Muy importante, porque esto es algo fundamental también, estos objetivos que y de una u otra manera vamos a tratar de lograr. Luego, planteamientos realistas. El marco de referencia condiciona nuestro curso de acción. Es imprescindible que nuestros planteamientos puedan desarrollarse en la realidad, pero con los pies sobre la tierra tenemos que realizarlos, porque esto nos permitirá tener una mejor visión de lo que se pretende alcanzar y no nos alejaremos de esa realidad que necesitamos para poder llegar hasta ahí. Con este tipo de pensamientos tenemos que hacer este planteamiento.
Eso nos permitirá de una manera muy precisa poder alcanzarlo. Luego, número 4, no te autoengañes. Es muy fácil hacerlo. Cuando tomamos una decisión, solemos buscar razones que avalan nuestra alternativa y no consideramos las razones que la cuestionan. Este problema se acrecienta cuando nos rodeamos de gente que piensa como nosotros. Por eso, cuando más heterogéneo sea el equipo directivo, mejores serán la toma de decisiones. En este sentido, podemos mencionar también que es necesario ver otros puntos de vista, que nuestros amigos, familiares, compañeros, que también nos permitan o nos indiquen si se está realizando de alguna manera correcta las situaciones que se están dando. Esto nos permitirá evaluar de mejor manera hacia dónde van nuestros procedimientos, nuestra toma de decisiones, nuestros objetivos y nuestras metas. Entonces hay que tener muy clara esta situación. Número 5, atiende solo a la información relevante. Esta información, pues, es aquella información que reduce la incertidumbre. Es decir, como decíamos anteriormente, la experiencia nos permite reducir la incertidumbre. A la hora de tomar una decisión y que su costo es inferior al beneficio que aporta, sin embargo, a veces utilizamos otra información que no es relevante y nos lleva a tomar malas decisiones. Es muy importante poder determinar esta situación. Esa información que tenemos que abordar tiene que ser la más importante para no caer en esta situación de que se vayan a tomar malas decisiones. Dicho de otra manera, tenemos que centralizarnos en esta situación de la información. Entonces, si reducimos la incertidumbre de acuerdo a la información que estamos abordando, entonces será más fácil poder resolver cualquier inconveniente al momento de estar realizando la labor. Luego, reconoce la incertidumbre y gestiónala. Tenemos miedo a la incertidumbre porque obviamente no sabemos manejarnos en ella. Cualquier situación que nos genere incertidumbre, entonces hará que tengamos ese temor de lo que sucederá, de lo que pasará. Por eso es fundamental aceptarla, plantear varios escenarios y hacer planes contingentes para cada escenario. Al momento de que se tenga esa incertidumbre y poder manejarlo mediante el planteamiento de esos escenarios, tenemos que estar conscientes de la situación, porque esto permitirá que elaboremos diferentes planes de acción y obviamente estar preparados para plan A, plan B, plan C, pero poder gestionar y manejar ese escenario y esa incertidumbre. En el número 7, sé creativo y genera alternativas. Solemos pensar que la primera alternativa es buena, pero no hay ninguna razón para afirmar que ante un problema esa sea la mejor. En realidad, a más alternativas, en principio, mayor calidad en las decisiones.
Es necesario e importante analizar esta situación porque esto nos permite establecer claramente que la calidad en las decisiones que se tomen nos permitirán establecer eh, de alguna manera, llegar hasta esta situación. Poder tener esas mejores decisiones nos permitirá manejarla, nos permitirá establecer planes de acción que nos permita ver de otra manera y poder tener esas alternativas de una manera bastante precisa y exacta. Luego, consecuencias de las decisiones. Juzgamos muchas veces nuestras decisiones por lo eficaces que son, pero las decisiones tienen otro tipo de consecuencias. Un ejemplo claro es de los directivos de Enron, que por ganar más dinero acabaron en la cárcel. Lo que es definitivo es que podemos decidir lo que querramos. Por una vez decidido, las consecuencias están determinadas por la decisión. Entonces, es muy importante tener muy claro esta situación de las consecuencias, porque como hemos dicho, que cada acción genera una reacción y todo va encaminado a que seamos proactivos, es decir, de que hayan planes de acción, hayan formas de poder salir de una u otra manera en este sentido y poder alcanzar los objetivos establecidos y las metas organizacionales de acuerdo a lo que se planeó. Entonces, por eso es muy importante que la toma de decisiones en un momento determinado se tiene que realizar de la mejor manera. Y como hemos dicho siempre, que es importante también el hecho de que la experiencia forma parte para tomar buenas decisiones. Luego, pues lo que decidas, ponlo en práctica. A la decisión le tiene que seguir la acción. Si se tomó la decisión, hay que hacerlo. Si se pensó realizarlo, cumplirlo. Ya que ninguna decisión es buena hasta que se aplica. Un criterio a la hora de tomar una decisión es su aplicabilidad. Gastar tiempo en tomar una decisión puede ser un ejercicio inútil si luego no se va a poder poner en práctica. Para ello, la voluntad es fundamental y depende de nosotros. Porque muchas veces, pues, como ese tiempo que gastamos en pensar, ese tiempo que gastamos en decidir si lo hacemos o no, y al final llegamos a la conclusión de que no se va a realizar, entonces ya hemos perdido el tiempo necesario que nos hubiese permitido realizar otras actividades. Y con ello, pues, es importante que se haga. Y de esa manera sabremos si fue o no fue acertada esa decisión que se tomó. Muy importante. Luego, sé consciente de que no todo es racionalidad. El último punto nos hace tener en cuenta que también las personas tenemos sentimientos y que estos influyen en la toma de decisiones. La cuestión es que la racionalidad tiene unos límites individuales. La personalidad, la aversión al riesgo, el querer quedar bien, etcétera. Que todo esto pues genera una forma de pensar distorsionada, dependiendo de cada individuo. Pesimista, voluntarista, los que piensan en que todo es blanco o es negro,
o los que se dejan llevar por las primeras impresiones. Entonces, es así como tenemos que analizar cada uno de estos elementos, porque ello pues nos permite establecer de una mejor manera lo relacionado a la toma de decisiones. Como hemos dicho, decisiones que irán encaminadas al logro de los objetivos y metas organizacionales. Con las decisiones acertadas, vamos a alcanzar poco a poco esos objetivos, esas metas. Y ahora vamos a analizar el proceso para la toma de decisiones. Obviamente, en nuestra vida individual o colectiva, siempre estamos sujetos a la toma de decisiones. Y a veces lo hacemos de una manera empírica, de una manera informal, se podría decir. Simplemente tomamos la decisión y luego miramos si está bien o está mal, pero lo hacemos a cada instante. Y siempre tratamos de ir buscando una mejor decisión, de buscar la mejor decisión. Porque sabemos que al lograr eso, los resultados van a ser los esperados y vamos a estar satisfechos y contentos por esa decisión que hemos tomado. Entonces, la primera situación que tenemos que analizar para la toma de decisiones es identificar y analizar el problema. El problema pues puede ser pequeño, mediano o grande, pero tenemos que analizarlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Al momento de identificar y analizar el problema, pues obviamente esto nos permitirá poder tener ese análisis, poder tener esa visión. Y al identificar ese problema, pues obviamente vamos a identificar también los criterios de decisión y los vamos a ponderar. Es decir, vamos a analizar el problema, vamos a identificar esos criterios de decisión para poder darles una puntuación o una ponderación, ya que esto pues, nos llevará o nos permitirá ir resolviendo ese problema de una forma más específica para poder atacarlo de diferente, desde el punto de vista que sea más adecuado o acertado. Y no de primas a primeras llegó el problema y con lo que pudo, se pudo identificar, se pudo analizar y al final no se tomó la decisión adecuada. Por eso es importante este proceso. Luego de identificar los criterios, vamos a generar las alternativas de solución. Ya que ponderamos esos criterios, esas alternativas, pues vamos a enumerarlas, vamos a generarlas también, ya que esto pues nos permitirá establecer de una forma más específica, poder actuar, poder impulsar una solución. Entonces, y poder tener el resultado que estamos esperando. Asimismo, al momento de tener esa alternativa, luego vamos a elegir a la mejor. Vamos a analizarla bien y poder decir, bueno, vamos a elegir esta alternativa que es la que más nos permitirá acercarnos. Luego, la implementación de la decisión. Al momento de que ya elegimos la alternativa, vamos a implementarla. Es decir, ponerla en práctica, llevarla a cabo. Y obviamente, al momento de hacer esta situación, vamos a evaluar los resultados. Y si al final
no fue la decisión más acertada, pues nuevamente venimos al proceso de la toma de decisiones para volver a realizar este proceso, ya que esta implementación ahora sí funcionó, excelente, hicimos bien todo el procedimiento, llevamos a cabo todos los pasos y cumplimos con poder establecerla y erradicar el problema. Entonces, es muy importante, jóvenes, de que tengamos muy en cuenta estos pasos para poder afrontar cualquier problema que podamos tener en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde sea, pero tener esa paciencia. Sabemos que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Por ello, es importante que lo hagamos de esta manera para tener resultados específicos. Y obviamente, ciertamente hay problemas que vienen de repente, pero tenemos que tener esa capacidad de poder manejarlo, esa capacidad de poder hacerlo. Y al final los resultados pues van a ser los esperados. Ahora hablemos sobre los presupuestos. Como sabemos, pues el presupuesto es la expresión financiera del plan operativo de una empresa por un periodo de tiempo determinado. Generalmente es de un año. Y por lo general, al inicio de los años, los gerentes preparan un plan donde detallan los logros que se quieren obtener durante el periodo respecto a ingresos, gastos y utilidad. Es como una proyección también, ¿verdad? Además de ello, recordemos que en el caso, por ejemplo, del presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala, el presupuesto se elabora de una forma peculiar, ya que primero colocan todos los gastos que van a tener durante el año y luego todos los ingresos. Por eso es que muchas veces no alcanza el presupuesto de ingresos y entonces se tiene que recurrir al apalancamiento financiero, ¿verdad? A los créditos para poder compensar esa brecha que existe en los ingresos versus egresos. Entonces, como dice la teoría, es importante porque estos son planes que hacen los gerentes al inicio del año para proyectar esos logros que pretenden alcanzar, pretenden llegar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues, tienen que analizar cómo podrían estar los ingresos, cómo van a estar los gastos, la utilidad, ¿verdad? Pero, obviamente, se tiene que hacer todo de acuerdo a lo que se está presupuestando. Entonces, por eso es que se hace muy importante esta preparación, porque de acuerdo a la experiencia, nuestros presupuestos serán muy exactos, muy precisos, porque hemos considerado y tomado en cuenta todos los factores necesarios que nos permitirán la realización de una forma adecuada de todo ello. Muy bien. Entonces, se puede decir que también, así como los presupuestos, así como los elementos también del proceso administrativo, las etapas de planeación, organización, integración, dirección y control tienen principios. El presupuesto también tiene principios. Y estos principios van enmarcados a que se tienen que pertenecer a esto, ¿verdad? Forman parte de, como por ejemplo, el principio de periodicidad. Este principio pues nos indica de que los presupuestos son periódicos, que su durabilidad pues podría ser un año, un semestre, mientras dure su uso, y eso significa que van a estar utilizando constantemente. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de la programación también. Es decir, que se van a programar todos los ingresos y gastos que se pretenden obtener en un determinado periodo, regularmente un año.
Esta programación tiene que ir en función también de cada unidad, gerencia, sección de la empresa, porque esto permitirá llevar un mejor control. Luego tenemos la integralidad, es decir, siempre tomando en cuenta cada uno de los elementos que forman la institución, es decir, la departamentalización. Tiene que integrarse todos esos presupuestos en uno solo, en el presupuesto de ingresos y gastos de la institución. Todo tiene que estar bien integrado, bien consolidado, para poder establecer en una forma macro de cuánto podría ser el monto de utilización, ¿verdad? Porque si lo vemos a nivel de departamento, pues el presupuesto tendrá que ser de menos valor. Pero si unimos todos los presupuestos de todos los departamentos, secciones, unidades, gerencias, entonces vamos a tener ya un presupuesto consolidado. Luego tenemos el principio de universalidad. Este principio pues nos indica que tanto aquí en nuestro país como en China, como en Europa, van a utilizar el presupuesto también. Van a hacer uso de esta herramienta porque es de aplicación mundial, general, porque permite llevar un mejor control de todos los ingresos, gastos y utilidades de una institución. De esta manera, ¿verdad? Entonces, también tenemos el tema de la exclusividad. Esta nos remite a que los presupuestos pueden ser exclusivos, ¿verdad? Pueden ser exclusivos desde el punto de vista que puede ser, por ejemplo, un presupuesto de compras, un presupuesto de ventas, un presupuesto de ingresos y así. Va a ser exclusiva su utilización también. Luego también tenemos el principio de unidad. Este principio nos indica de que ese presupuesto tiene que estar, lo que decíamos, con la integralidad. Tiene que ser uno que pueda unir a todas las unidades, departamentos, secciones, para poder tener un presupuesto completo. Luego también tenemos un presupuesto de, un principio de flexibilidad. Este pues nos indica que tiene que ser flexible, no tiene que ser rígido, ¿verdad? De que así es y no hay cambios y no se puede cambiar para nada. No. Por ejemplo, si en el presupuesto en determinado renglón no alcanzó el dinero según se proyectó, pero tenemos también en otro rubro, en otro renglón, entonces podemos tomar de este otro renglón para poder cumplir con lo que se tenía proyectado. Entonces, esa es la característica peculiar del presupuesto. Luego tenemos también el principio de claridad. La claridad pues nos indica de que tienen que ser claros los presupuestos, tienen que ser bien definidos para que no den lugar a duda. Luego pues tenemos el principio de la especificación, de que los presupuestos tienen que ser también específicos para cuál será su utilización. ¿Cuáles son las funciones de los presupuestos? La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la organización. Ese control financiero obviamente permitirá de que no se excedan, de que no se salga de lo que se tenía planificado y se luche por lograr, por ejemplo, en el de ingresos, se luche por lograr con eso que se proyectó. Y en el de gastos, pues obviamente tratar la manera de ser lo más certeros también, ¿verdad? Y austeros también, muy importante, pero que todos tengan lo necesario. Luego tenemos el control presupuestario, es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo,
comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. Entonces, si se tiene muy bien ese control presupuestario, no habría ningún inconveniente al momento de realizar esos resultados o analizar esos resultados, ¿verdad? Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. Imaginemos que en un presupuesto de un año se hace un análisis en determinado momento, que obviamente se tienen que estar analizando periódicamente, ¿verdad? Entonces, si hacemos ese análisis y nos damos cuenta de que deberíamos de llevar cierta cantidad de ingresos y no se está cumpliendo, entonces en ese momento podemos ser preventivos y correctivos a la vez. Entonces tenemos la clasificación de los presupuestos, ¿verdad? Según su flexibilidad, pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados, o flexibles o variables. Según su periodo, puede ser de corto plazo o largo plazo. Según el campo de aplicación, este podría ser presupuesto del sector público y privado, el presupuesto de producción, el presupuesto de compras, el presupuesto de costo-producción, el presupuesto de flujo de efectivo, el presupuesto maestro, presupuesto de tesorería, presupuesto de ventas. Y tenemos los elementos también de la planeación, ¿verdad? Que son misión, objetivos, estrategias, políticas, programas, reglas, métodos, procedimientos, presupuestos. En la misión, pues, es la declaración duradera de objetivos que distinguen a una organización de otras similares. En los objetivos son los fines y metas que se pretenden lograr hacia donde los cuales se dirigen las actividades de la estrategia. En las estrategias, pues, indican un programa de dirección y gran cantidad de recursos para alcanzar objetivos amplios. Políticas son guías para orientar la acción, lineamientos generales a los observados en la toma de decisiones. En los programas son planes relacionados con el tiempo y su correlación con las actividades planificadas. Las reglas son normas que se refieren a una acción específica y definida. Dicen con exactitud lo que hay que hacer y no se debe hacer. Los métodos son una descripción de cómo un paso de procedimiento puede llevarse a cabo de la mejor forma posible. Los procedimientos detallan la forma exacta en que se deben desarrollar una actividad y son guías de acción más que de pensamiento. Y los presupuestos, pues, son instrumentos de control y coordinación que permiten consolidar los planes de una empresa. Y entonces tenemos también el estudio de trabajo. Es la aplicación de técnicas y en particular el estudio de métodos y la medición del trabajo, que se usa para examinar el trabajo humano en todo el contexto posible y que llevan sistemáticamente a investigar los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada con el fin de realizar mejor. Y el estudio de métodos, pues nos indica que lo podemos definir como el registro, el propósito de obtener mejoras. Entonces, de todo ello, pues es importante mencionar que tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos elementos de lo que hoy hemos hablado. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.